Ahí está. Ya la ven, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ok. Bueno, el tema que les voy a... ¿Cuál? Sí, ya. El tema que les voy a dar es el de sinapsis. Básicamente, bueno, lo que es la sinapsis viene, bueno, la palabra sinapsis en sí viene del griego, que significa enlazar o unir. Y lo que zona donde la prolongación de ahora sí que de una neurona, se comunica con una segunda neurona, o también puede ser con una célula efectora, que puede ser ya sea una célula muscular, por ejemplo, o una glándula. Entonces, eso es lo que es la sinapsis, es esa unión entre una neurona, donde se da precisamente la unión entre una y uno también puede ser una segunda neurona o una célula muscular o una glándula. Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos lo que son son dos neuronas, en la cual vamos a tener precisamente la zona en donde se da lo que es donde está la sinapsis, ese espacio físico en donde se da ya sea dos neuronas, como está en la figura, o entre una célula, ya sea muscular, como vamos a ver cuando hablemos de la placa neuromuscular, o una glándula. Entonces, de esta manera vamos a tener lo que se conoce como la célula presináptica, es decir, que está antes de la sinapsis, como aquí en la imagen, y la célula postsináptica, que está después de la sinapsis. En este caso, la célula presináptica es la que emite el mensaje, que es la que recibe. Bueno, en este caso, las neuronas comparten información o mandan información vía sinapsis. Es ahora sí que el mecanismo mediante el cual transmiten la información de una célula a otra. Como les digo, puede ser entre dos neuronas, como en la imagen, o puede ser entre una neurona y una célula efectora, como una célula muscular o una glándula, por ejemplo. Entonces, con base en la morfología y en la funcionalidad ahora sí que en la función que realiza funciona o opera la sinapsis, vamos a tener dos tipos de sinapsis. Lo que es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, o también se le conoce como electrotónicas a ese tipo de sinapsis. En el caso de la sinapsis química, esta es la más común en el sistema nervioso central de los mamíferos. Sin embargo, pues no quiere decir que no exista, nada más en menor cantidad. Abundan, ahora sí que predominan la sinapsis del tipo química. Esta se caracteriza porque la información se va a transmitir mediante el uso de un compuesto químico, en este caso un neurotransmisor, se denomina neurotransmisor. Por eso se le denomina química, porque el impulso eléctrico que se genera en forma del potencial de acción que se genera ahora sí que esa despolarización que se genera de la membrana, convierte en un impulso químico, en una señal, más bien en una señal química, la cual pues es mediada por la acción del neurotransmisor, un compuesto químico que va a ser ahora sí que el responsable de la transmisión de la información. Este tipo de sinapsis, lo que son las sinapsis químicas, son más lentas en cuestión de velocidad. Son más lentas que las eléctricas y son de un mecanismo, hablando a nivel molecular,
involucran un mecanismo mucho más complejo, sobre todo porque hay que hacer, bueno, se tiene que sintetizar el neurotransmisor, se tiene que empacar dentro de vesículas y posteriormente pues ser liberado. Y una vez liberado pues tiene que ser, ahora sí que tiene que ser, el neurotransmisor tiene que llegar a la célula postsináptica y interactuar con los receptores. Entonces el mecanismo a nivel molecular pues es más complejo en una sinapsis eléctrica. En el caso de la sinapsis eléctrica, la morfología que tiene este tipo de sinapsis se le denomina como unión en hendidura. Ahorita la vamos a ver. Unión en hendidura. Y más que nada son las dos membranas, consisten en la unión de las dos membranas de las células que están interactuando mediante canales, mediante unos canales que van a permitir un flujo directo de la información. Entonces ahí hay una comunicación directa entre las células y hay intercambio tanto de iones como de algunas moléculas de un tamaño aproximadamente de 1 kilodaltón, es el tamaño que permite el paso de menos, ahora sí que hay en menor número que las químicas en el sistema nervioso central de los mamíferos, o sea, están en una menor cantidad. La ventaja que tienen este tipo de sinapsis pues es que son mucho más rápidas. En cuestión de velocidad son mucho más rápidas porque ahora sí que hay un flujo directo, una comunicación directa entre las dos células, lo que acelera el flujo de la información. Otra característica que se me olvidó comentar, no lo vamos a retomar más adelante en el resto de la química, es que es unidireccional. En la mayoría, ahora sí que de manera general, la información va en una sola dirección. Va de la célula presináptica hacia la célula postsináptica. Mientras que en la eléctrica puede ser bidireccional, puede ir en los dos sentidos, debido a esa interconexión que hay entre las membranas que están formando ahora sí que la sinapsis. Entonces, Doctora, la que era más rápida es la eléctrica, ¿verdad? La eléctrica, ajá, es más, sí, más rápida, mayor velocidad. Se transmite la información más rápido. Gracias. De nada. Y bueno, vamos a empezar con la química. Vamos a ver algo más a detalle cómo opera la sinapsis química y posteriormente la eléctrica. Entonces, en el caso de lo que es la sinapsis química, como les comentaba, pues necesita, ahora sí que hace uso de un compuesto químico para transmitir la información. Es decir, convierte el impulso eléctrico en una señal química que está dada por, ahora sí que la acción del neurotransmisor. Entonces, los tres componentes principales ahora sí que de manera general de una sinapsis química es el elemento presináptico, que es la membrana en este caso de la célula presináptica, de la que está antes de la sinapsis, es esta de aquí en la figura. ¿Sí se ve sí se ve? Aquí, esta sería lo que es el elemento presináptico. Lo que está formando ahora sí que corresponde a la membrana de la célula presináptica. A toda esta estructura que se forma, esta estructura está localizada en a este elemento presináptico se le denomina como el terminal axónico. Terminal axónico, y tiene la forma de un botón. Se le denomina también, bueno, tiene más bien la morfología o la forma de un botón axónico, toda esta estructura. Es el botón axónico. Y se considera pues el elemento presináptico, el que está en la célula, la lesión. Entonces, se le conoce también como terminal axónico o es la zona terminal del axón. Entonces, aquí
de los elementos que tiene este elemento presináptico, como se aprecia en la imagen, pues tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son importantes porque son las que van a proporcionar el ATP, la energía necesaria para las vesículas sinápticas y también para que se dé la fusión de la vesícula sináptica con la membrana. Otro de los elementos que está presente en este elemento presináptico pues son precisamente estas vesículas sinápticas. Son las vesículas sinápticas. Aproximadamente oscilan entre 40 a 60 nanómetros de diámetro, de diámetro. Las vesículas sinápticas, y la función, como se observa en la imagen, pues es la de almacenar el neurotransmisor. Aquí se almacenan en estas vesículas el neurotransmisor, contienen al neurotransmisor. Las mitocondrias, como les comento, pues proporcionan la energía necesaria para el movimiento y la fusión de las vesículas, y todo esto se encuentra en el elemento presináptico. También aquí en la imagen pueden observar estos canales de calcio se encuentran principalmente en lo que es la célula presináptica. Los canales de calcio, les voy a poner aquí, canales de calcio. Y estos canales tienen la característica de que son sensibles al voltaje. Es decir, estos canales van a sensar ahora sí que la diferencia van a ser capaces, por eso son sensibles al voltaje, son capaces de sensar esos cambios en el potencial eléctrico de la membrana y abrirse cuando ahora sí que llega lo que se conoce como el potencial de acción. Una vez que llega el potencial de acción al terminal axónico o al extremo terminal del axón, estos canales de calcio van a sensar precisamente ese cambio de voltaje y se van a abrir. Entonces van a permitir la entrada de sináptica. Más adelante ahorita vamos a ver cómo influye el calcio, por qué es importante la entrada de calcio en esta región. Entonces, en el elemento presináptico vamos a tener las vesículas, en este caso las vesículas sinápticas. Vamos a tener mitocondrias que van a estar proporcionando el ATP, la energía necesaria para la liberación del neurotransmisor. Y vamos a tener también canales de calcio que son sensibles al voltaje. Esto lo vamos a tener en el elemento presináptico. En el caso de las vesículas, estas ahora sí que se sintetizan en lo que viene siendo parte del soma de la neurona, y conforme van avanzando hasta llegar al terminal axónico es cuando se llenan con el neurotransmisor. En este caso de los neurotransmisores que no son péptidos, ahorita lo vamos a mencionar nuevamente. El siguiente componente es el espacio sináptico o la hendidura sináptica. Es este espacio que separa a las dos células. A esto se le conoce como hendidura sináptica. Es un espacio que ahora sí que está lleno de líquido extracelular, y es precisamente el espacio en donde se libera el neurotransmisor. Una vez liberado el neurotransmisor, este se va a mover o se va a desplazar a través de la hendidura sináptica por un mecanismo de difusión, es difusión simple. El neurotransmisor se va a difundir y va a llegar a lo que es la célula postsináptica. Entonces, aquí más o menos el ancho de esta hendidura oscila entre 20 y 30 nanómetros.
es el espacio. En algunos textos manejan que puede ser desde 12 hasta 30 nanómetros. Aquí el promedio a 30 nanómetros. Lleno, ahora sí que está lleno de líquido extracelular y precisamente es el espacio que separa a las dos células. Se le conoce como espacio sináptico o hendidura sináptica. Y es precisamente la zona donde se va a liberar el neurotransmisor. Y por último tenemos el elemento postsináptico, que este corresponde a la membrana de la célula postsináptica. Aquí la característica que se tiene es que en este elemento postsináptico están los receptores. Son los receptores para los neurotransmisores. Entonces, en este elemento postsináptico vamos a tener esos receptores, como se observa en la imagen. Entonces, tenemos los receptores para los neurotransmisores. Y si se fijan, en este elemento postsináptico no hay vesículas sinápticas. Únicamente se encuentran los receptores. Y bueno, aparte todos los componentes que van a ser ahora sí que los responsables de transmitir la información hacia el interior de la... Y tenemos ahora sí que las estructuras y las características de estos receptores. Aquí tenemos, por ejemplo, receptores ionotrópicos, que son más que nada canales. El receptor en sí es un canal iónico que va a permitir la entrada de iones. También tenemos los receptores metabotrópicos, que estos más que nada la característica que tienen es que están acoplados a un segundo mensajero. No son canales como tal, o sea, de forma directa, y están acoplados a un segundo mensajero, el cual va a ser en la siguiente sesión cómo están estructurados y cómo funcionan estos receptores. Entonces, los receptores pues están precisamente en el elemento postsináptico, en lo que es la célula postsináptica. Entonces, estas son las tres componentes principales en una sinapsis química, lo que es el elemento presináptico, que está en la célula presináptica, el espacio o hendidura sináptica que separa a las dos células, y el elemento postsináptico que está en la célula postsináptica. Y una vez que el neurotransmisor llega a ordenar una serie de señales, una cascada de señalización, que va a dar la respuesta, va a transmitir ahora sí que la información a la otra célula. Ya sea alterando el potencial de membrana o activando cascadas bioquímicas de señalización, e inclusive a llegar hasta lo que es la regulación en la expresión de genes. Eso ya va a depender de la señal que esté enviando la célula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué había mencionado que era lo que hacía que se abrieran los canales de calcio? La llegada del potencial de acción. Ok, gracias. De nada. Sí, el potencial de acción es un cambio que sufre de voltaje, se puede decir, el potencial es un cambio, una diferencia, que se da en la membrana. En sí, en el caso de las neuronas, en el interior, en estado de reposo, tienen carga negativa. Predomina un ambiente negativo en cuestión de cargas. Entonces, cuando llega un estímulo, lo que sucede es que en lo que es el axón, se abren canales de sodio y empiezan a entrar cargas positivas, lo que va a ocasionar que se despolarice la membrana. En lugar de tener carga negativa en el interior, se empieza a volver positiva. Entonces, ese cambio, precisamente que se da de tener una carga negativa a que se está volviendo más positivo en el interior, es lo que sensan estos canales de calcio. Este potencial se va a ir transmitiendo a lo largo de todo el axón. Ese
cambio en el potencial de membrana de negativo a positivo, se va a ir transmitiendo a lo largo de todo el axón, a lo largo del axón, hasta llegar a la terminal axónica, que es ahí donde se van a activar los canales de calcio. Sensan esa diferencia de voltaje, en realidad es un potencial de una diferencia de voltaje, y se abren estos canales. El potencial de acción es el que ocasiona la llegada del potencial de acción es el que ocasiona que se abran esos canales. ¿Alguna otra pregunta? No, está bien. Y bueno, aquí está una imagen de lo que es una sinapsis química, ¿sí? ¿Está en el chat? A ver. No, pero le dije que no tenía duda. Ok, perfecto. Muchas gracias. Electrónica, en la cual se ve ahora sí que lo que es la sinapsis química. Aquí tenemos lo que es la célula presináptica, lo que es el terminal del axón o el terminal axónico, pues está AT, nada más que está en inglés, el terminal axónico, y donde se ven las vesículas sinápticas. Por el otro lado tenemos en donde tenemos, bueno, la presencia de la mitocondria, que también va a estar proporcionando energía, el ATP. Y aquí pues se trata de es una dendrita, donde se está dando la interacción entre lo que es el terminal axónico y una dendrita. Y esta zona que se ve oscura es precisamente el espacio sináptico, la hendidura sináptica. Aquí pues tenemos lo que se conoce es la célula posináptica, en donde está todo el área de los receptores, donde están localizados todos los receptores para precisamente los neurotransmisores. Entonces aquí, ahora sí que ya en el dibujo tenemos las vesículas sinápticas. Aquí tenemos la hendidura sináptica, la que está en rosa. Posteriormente tenemos lo que es la célula de densidad, donde están ahora sí que localizados los receptores. Aquí tenemos las vesículas sinápticas localizadas en una zona que se conoce como zona activa en la célula presináptica. Son zonas en la membrana en este caso de la célula presináptica, donde están las proteínas de anclaje para las vesículas. Se les denomina la fusión de la vesícula sináptica con la membrana para la liberación del neurotransmisor, donde tenemos esos sitios activos. A estas zonas donde se liberan los neurotransmisores, más bien donde se fusionan con la membrana de la célula para la liberación del neurotransmisor, se les conoce como sitios activos. Son estas zonas. Y generalmente estos sitios activos están muy cercanos a donde están los canales al voltaje. Ahorita vamos a ver el por qué. Pues aquí les mencionan aquí de una zona activa, que es precisamente la región en donde se va a dar la liberación del neurotransmisor. Y es ahí precisamente donde están las proteínas que están implicadas precisamente en la fusión de la vesícula, que ahorita las vamos a ver. Entonces, aquí es ahora sí que es la imagen de cómo está esta sinapsis, la sinapsis química, así como sus componentes. Respecto a lo que es su interacción, más bien con respecto a las células que están haciendo contacto, están formando la sinapsis, y la zona
en donde se está llevando a cabo la sinapsis, vamos a tener diferentes tipos de sinapsis. Más que nada esta clasificación es respecto a la zona de contacto, donde se está llevando a cabo el contacto para la formación de la sinapsis. El primer tipo de crítica. Este tipo de sinapsis se caracteriza porque se da entre lo que es los terminales axónicos, el terminal en este caso del axón, hace contacto con una dendrita. Por eso se denominan sinapsis axodendríticas. Aquí el terminal del axón es el que entra en contacto con una dendrita. Estas son las más comunes, las más abundantes, este tipo de sinapsis. Lo indica, el terminal del axón hace contacto con la región, en este caso el soma, de la neurona, la región central de la neurona, que vendría, se lo muestro en la imagen. Esta de aquí, por ejemplo, es una sinapsis axodendrítica. Tenemos el axón, el terminal axónico de la otra célula, que en este caso sería la célula presináptica, está haciendo contacto con la dendrita, con una zona en la dendrita. Las sinapsis axosomáticas, el terminal del axón o el terminal axónico hace contacto con el soma, con la región central de la neurona. Y tenemos por último las sinapsis axoaxónicas. Estas aquí se dan entre un terminal axónico con terminales axónicos, es decir, los dos terminales axónicos, el terminal axónico de una célula hace contacto con el terminal axónico de otra. Y dentro de las sinapsis axodendríticas tenemos otro tipo de sinapsis que se denomina axoespinosas. Esta se da también con una dendrita, pero en una zona especial que es ahora sí que la espina dendrítica, que es en esta zona de aquí. Es en este caso, la espina dendrítica es más que nada como una cabeza expandida de la dendrita que está conectada al tallo de la misma por una estructura, esta de aquí se denomina cuello. Es como si fuera una cabeza que ahora sí que sobresale del tallo de la dendrita. Esta cae dentro de lo que son las sinapsis axodendríticas porque es ahora sí que la unión de un terminal axónico con una dendrita. Y esta es el último tipo que veíamos, las sinapsis axoaxónicas, en la cual es un terminal de axón con otro terminal del axón, o inclusive en una región intermedia del axón. Estos son los tipos de sinapsis con base en la zona donde se está llevando a cabo el contacto. En el caso de las sinapsis químicas. Como les digo, la mayoría de las sinapsis son de este tipo, sinapsis axodendríticas, entre el extremo terminal de un axón y las dendritas, y la dendrita de lo que viene siendo la célula postsináptica. Entonces, y bueno, esta es otra clasificación de las sinapsis químicas, pero ahora con base en la morfología vista al microscopio electrónico, como al observarlas al microscopio, presentan diferente morfología, más que una morfología y tamaño. Entonces, de esta manera tenemos las sinapsis que se conocen como Gray tipo 1. Aquí la única diferencia entre estos dos tipos de sinapsis es el tamaño. El tamaño y principalmente es el tamaño. En el caso de la Gray tipo 1, en el microscopio, al observarlas al microscopio, se observa material denso en la membrana postsináptica nada más, pero no en la presináptica, como vimos en esta imagen. Este material denso, en las Gray tipo 1, solo se observa en la membrana postsináptica. Esto ocasiona que la sinapsis o se vea al microscopio
de forma asimétrica, debido a que solamente el material denso está presente en la postsináptica, pero no en la presináptica. Entonces, esto hace que sea asimétrica. Aquí el espacio sináptico pues es de 30 nanómetros de ancho, y las vesículas sinápticas pues son esféricas, de forma esférica, y grandes, de 30 a 60 nanómetros. Y bueno, lo que es la región sináptica es de 1 hasta 2, en este caso micras de largo. Ya hablando del largo, la región sináptica, esta zona de aquí, esta región de aquí, es la que es de 1 a 2 micras de largo. Mientras que en la Gray tipo 2, el material denso está presente en las dos, ahora sí que en las dos membranas, tanto en la postsináptica como en la presináptica, lo que hace que la sinapsis sea asimétrica. Es decir, ese material denso se observa tanto en la membrana postsináptica y en la presináptica. Si se fijan, el espacio sináptico es más pequeño, entonces en este caso, una sinapsis mucho más pequeño. El espacio sináptico, la hendidura sináptica es más angosta, de 20 nanómetros. Y otra característica es que las vesículas sinápticas son ahora sí que de forma oval, no son completamente esféricas como en las Gray tipo 1. Y la región sináptica pues es más pequeña, estamos hablando de una micra de largo. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos. Y pues anteriormente se pensaba que las Gray tipo 1 eran sinapsis excitatorias. Es decir, que ahora sí que al momento de que transmiten la información, lo que ocasionan es que en la célula postsináptica se genere un potencial de acción y se siga transmitiendo la información. Y en las Gray tipo 2, que eran inhibitorias. Es decir, que al momento de que la membrana presináptica liberaba el neurotransmisor, lo que sucedía en la célula postsináptica era que se detenía el flujo de la información, se inhibía el flujo, ya no se generaba un potencial de acción por efecto de la acción del neurotransmisor. Sin embargo, pues actualmente se conoce que ese efecto, ya sea excitatorio o inhibitorio en este caso de la sinapsis, es con base en el neurotransmisor que se está ahora sí que liberando en la hendidura sináptica, y también pues depende de los receptores que estén presentes en la célula postsináptica. Pero le digo, originalmente se creía que las Gray tipo 1 eran únicamente excitatorias y las Gray tipo 2 inhibitorias. Más que nada porque están relacionadas, por ejemplo, vamos a ver cuando veamos los neurotransmisores. En el caso de la acetilcolina, que es un excitador, pues la sinapsis, precisamente donde se libera ese neurotransmisor, es de tipo excitatorio. Mientras que en las sinapsis del ácido gamma-aminobutírico, que es un inhibidor, son de tipo 2. Entonces, por eso se tenía ahora sí que se creía que las Gray tipo 1 eran exclusivamente excitatorias y las tipo 2 inhibitorias. Sin embargo, como les digo, el que sea excitatoria o inhibitoria va a depender del neurotransmisor y de los receptores, sobre todo los receptores que estén presentes en la célula postsináptica. Entonces, esta es la otra clasificación, los tipos de sinapsis, pero únicamente con base en la morfología que se ve al microscopio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Es lo mismo que las neuronas tipo Golgi o es diferente? Ahí me parece que es diferente, porque aquí se habla de lo que es la sinapsis, el espacio en sí donde es el contacto. A diferencia de las neuronas, que ahí sí ya cambia la morfología de la célula. Ah, ok, gracias. De nada. Y bueno, a ver, antes de que estoy viendo, sí. Voy a reiniciar mejor la sesión porque queda un minuto. Antes de continuar con la transmisión sináptica,
Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se da la transmisión sináptica. Esto en una sinapsis química. ¿Cómo es que se va a dar la transmisión de la información? Esto sucede en 7 pasos o 7 etapas en las cuales se va a dar la transmisión precisamente en la sinapsis química. Entonces, en el primer paso, lo que sucede es que ahora sí que las moléculas del neurotransmisor, se va a sintetizar el neurotransmisor y esta se va a empaquetar en las vesículas sinápticas. Aquí, con respecto a las vesículas sinápticas, vamos a tener lo que se conoce como vesículas sinápticas claras. Las vesículas sinápticas claras, estas son las vesículas que son destinadas a almacenar neurotransmisores, pero son neurotransmisores no proteicos. Este tipo de vesículas, como les comentaba, se llenan al llegar a lo que es el extremo terminal del axón, se llenan con el neurotransmisor. Y existen otras que se denominan gránulos densos. Gránulos secretores de núcleo denso. Estos gránulos secretores de núcleo denso también almacenan neurotransmisores, nada más que la característica aquí es que el neurotransmisor es de tipo proteico, es un péptido. Ahora sí, químicamente el neurotransmisor tiene esa característica que son péptidos, son pequeñas proteínas, pequeños, ahora sí que secuencias de aminoácidos. Y la otra diferencia con respecto a las vesículas sinápticas claras es que los gránulos secretores ya van llenos. Ahora sí que el péptido, una vez que se generan, que se sintetizan, ya llevan dentro el péptido, ya se transportan llenos, se podría decir. Se transportan llenos, mientras que las vesículas sinápticas claras se van llenando hasta que llegan al terminal del axón. Y estas son principalmente para neurotransmisores que no son de tipo péptido, que no son péptidos en este caso. Entonces, ese es el primer paso, lo que es la síntesis del neurotransmisor y el empaquetamiento en las vesículas. Y dependiendo, pues, ahora sí que la naturaleza del neurotransmisor, ya sea que sean vesículas sinápticas claras o gránulos secretores del núcleo denso, si en el caso del neurotransmisor se trata de un péptido. Como segundo paso, pues llega el potencial de acción al terminal presináptico, a lo que viene siendo el terminal axónico. Este potencial de acción, pues es ese cambio en el voltaje, en la polaridad de la membrana de la célula. Y lo que va a suceder es que en el tercer paso, y una vez que llega el potencial de acción, lo que va a suceder es que se van a abrir los canales de calcio. Aquí se observan en la imagen, aquí tenemos los canales de calcio. Estos canales son sensibles al voltaje. Una vez que llega el potencial de acción, se abren estos canales y van a permitir la entrada de calcio desde el exterior de la célula hacia el interior de la misma. Estas zonas que están aquí, cercanas a lo que son los canales de calcio, son precisamente los sitios activos. La zona activa, que es donde se va a unir la vesícula sináptica, y se va ahora sí que a fundir con la membrana, y se va a dar la liberación del neurotransmisor. Entonces, aquí va a empezarse a incrementar la concentración de calcio en el interior de la célula, y esta zona donde está ahora sí que la mayor concentración de calcio, se generan más bien pequeños, se les denominan microdominios de calcio, donde hay una mayor concentración de calcio, que es precisamente en estas zonas activas. Entonces, al momento de que empieza a aumentar la concentración de calcio, la presencia del calcio va a ocasionar
que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana y se dé la liberación del neurotransmisor en lo que viene siendo la etapa 4. Entonces, el calcio precisamente, al momento de que se incrementa la concentración de calcio en el interior de la célula, va ahora sí que a proporcionar el medio necesario para que se dé la liberación del neurotransmisor. Una vez que se fusiona la vesícula sináptica, se libera el neurotransmisor en lo que viene siendo la etapa 5, se da la liberación del neurotransmisor y este neurotransmisor va a migrar a través de lo que es la hendidura sináptica. El mecanismo que utiliza es por difusión simple, hasta llegar a los receptores de la célula postsináptica. Entonces, aquí el neurotransmisor llega a su receptor en la célula postsináptica. Aquí la migración es por difusión. Por eso la sinapsis química es más lenta, porque tiene que esperar a que el neurotransmisor se difunda a través de la hendidura sináptica, llega al receptor, se une y desencadena la señal. En la etapa 6, es precisamente la unión del neurotransmisor a los receptores que va a activar la respuesta en la célula postsináptica. Y por último, el último paso, pues es que el neurotransmisor debe ser degradado o ahora sí que ya una vez que se detiene el impulso, se detiene el estímulo, pues se debe de detener ese paso de información. Entonces, aquí para eso el neurotransmisor debe ser degradado o debe ser más que nada, ahora sí que se debe de eliminar, debe de desaparecer de lo que es la hendidura sináptica para que deje de ejercer su efecto. Entonces, generalmente un mecanismo pues es el de que sea degradado por enzimas que están presentes en esta misma hendidura. La otra es que sea reabsorbido por la célula presináptica, o la otra es que simplemente se difunda lejos o así que alejándose de la sinapsis. Y de esta manera pues es como se detiene la acción del neurotransmisor. Y pues eso va a depender mucho del estímulo que haya tenido la célula. Entonces, así es como se da la transmisión de la información en lo que viene siendo la sinapsis química. Y rápidamente vamos a ver cómo se da la liberación del neurotransmisor. Aquí tenemos lo que es la vesícula en la cual está, ahora sí que dentro se encuentra nuestro neurotransmisor, y se da precisamente la fusión de la vesícula con la membrana de la célula presináptica. Entonces, aquí participan una serie de proteínas. Una de ellas son las que se conocen como SNRs. Esta viene del acrónimo en inglés son proteínas receptoras solubles, que están ahora sí que unidas, del tipo NFS. Es otro tipo de proteínas, pero de ahí viene el término SNR. Y estas proteínas están presentes tanto en lo que es la membrana de la vesícula sináptica, como en la membrana de la célula. Estas proteínas SNR son 4 hélices alfa las que están interactuando, las que van a interactuar para anclar la vesícula y que a la vez esta se libere. Una es la sintaxina, que es esta que está aquí en blanco, que es una sola hélice alfa. Aquí esta proporciona una sola hélice. La SNAP25, que va a proporcionar, son dos hélices alfa su estructura. Y la sinaptobrevina o VAMP, que es esta rosa que está aquí en la figura, que también proporciona una hélice alfa. Entonces, estas tres van a formar un complejo que va a mantener anclada a la vesícula, a la célula, lo que viene siendo la membrana de la célula presináptica. Otra de las proteínas que es importante es la sinaptotagmina, que es esta que se ve aquí en clarito. La característica que tiene es que tiene una hélice alfa que está anclada a la vesícula, pero además tiene sitios de unión al calcio. Entonces, esta es la que va a censar precisamente los niveles de calcio.
Esta pues es un transportador que permite la entrada del neurotransmisor para que la vesícula se llene. Y aquí tenemos una bomba de iones, en este caso de protones, que va a generar ese diferencial, ese potencial que permite precisamente la entrada del neurotransmisor. Sale un protón y entra el neurotransmisor, entonces para llenarse la vesícula. Entonces, estas de aquí, estas tres, son SNERs, son del tipo, ahora sí que son proteínas que se conocen como SNERs, y están, lo que es SNAP25 y la sintaxina, están en la membrana de la célula, se consideran SNERs porque están en la membrana de la célula, en este caso presináptica, y la sinaptobrevina se le denomina B-SNER porque está en la vesícula. Entonces, la T y la B nos hace diferencia en dónde están localizadas, en dónde están ancladas, si es en la membrana de la célula presináptica o en la vesícula. Y la sinaptotagmina no pertenece a las SNERs y está anclada a la vesícula, y es la que va a precisamente a censar los niveles de calcio. Entonces, aquí lo que va a suceder es que ya una vez que la vesícula llega a la zona activa, se va a unir la proteína MUNC18. Esta más que nada la función es la de evitar que la vesícula se fusione antes de que llegue el estímulo, de que llegue ahora sí que la señal mediada por el calcio. Entonces, lo que va a suceder es que la sintaxina, junto con SNAP25 y la sinaptobrevina, van a formar este complejo. Y ahí es donde se va a unir MUNC18. MUNC18 va a facilitar que se forme este complejo y que la vesícula se ancle a la membrana. Si se fijan, ya está anclada a la membrana de la célula. Se forma el complejo SNER. Y aquí ya la vesícula está lista, por ese estadio cebador. La vesícula está lista para ser liberada en cuanto llegue la señal. Entonces, MUNC18 precisamente evita que se fusione antes de tiempo. Evita precisamente que se fusione la vesícula antes de que, ahora sí que de que llegue la señal. Entonces, una vez que ya está formado este complejo, llega otra proteína que se denomina complexina, que va a ayudar a MUNC18 precisamente a evitar esa fusión prematura. Entonces, MUNC18 junto con la complexina evitan la fusión de la vesícula antes de tiempo. Y aquí ya está el complejo SNER, la sinaptobrevina, SNAP25 y la sintaxina, que mantienen unida, ahora sí que anclada a la vesícula, a lo que es la membrana de la célula presináptica. Entonces, aquí ya la vesícula está en el sitio, ahora sí que en el sitio activo, y está lista para ahora sí que para liberar el neurotransmisor en cuanto llegue la señal. Que si recuerdan en las imágenes, eran esas vesículas que estaban muy cercanas a la membrana de la célula presináptica. Entonces ya está ahí lista la vesícula. ¿Qué es lo que le va a dar la señal para que ahora sí que se libere y se fusione? Entonces, cuando los canales de calcio sensibles al voltaje se abren, empieza a fluir calcio hacia el interior de la célula y se empieza a incrementar, ahora sí que aumenta la concentración de calcio en esta zona. Por eso los canales de calcio están muy cercanos a los sitios activos. Entonces, en este caso, la proteína, la sinaptotagmina, que es esta de aquí, la sinaptotagmina, que es la que tiene los sitios de unión a calcio, el dominio de unión a calcio, se coloca, ahora sí que se une el calcio en esta zona y va a ocasionar ahora sí que un cambio conformacional en la proteína que va a ocasionar que se una al complejo de proteínas SNER, ocasionando que la complexina se desplace, es decir, va ahora sí que a remover la complexina y se va a unir la sinaptotagmina. Entonces, la sinaptotagmina interactúa con el complejo SNER y con los fosfolípidos de la membrana de la célula. Entonces, al momento de que se da esa interacción, se comienza a abrir la vesícula. Se empieza a dar la fusión de la vesícula, si fijan, se está fusionando la vesícula con la membrana. Entonces, comienza la salida del neurotransmisor. Entonces, ya para que se dé la apertura total, lo que sucede es que al momento de que la sinaptotagmina
interactúa con el complejo SNER, esto sirve de señal para la unión de otras proteínas que en este caso la alfa-SNAP y NFS. NFS tiene la habilidad, ahora sí que tiene actividad ATPasa, puede hidrolizar el ATP para obtener energía. Entonces, la hidrólisis del ATP por acción de la proteína NSF, que viene del factor sensible a N-etilmaleimidina, es el nombre de la proteína. Esa energía que se libera ocasiona que todo el complejo ahora sí que se desacopla MUNC18, que era la que evitaba que la membrana se fusionara con la vesícula. En el momento que se desacopla, se da ya ahora sí que la apertura completa de la vesícula, la fusión completa de la vesícula, por acción del NFS y de la unión de alfa-SNAP. Entonces, estas se encargan de desenrollar el complejo SNER de estas proteínas, desenrollarlo y permitir que se libere la vesícula y se dé ahora sí que la función de la misma con la membrana. Entonces, esto es lo que si se fijan, ya no hay calcio unido en la sinaptotagmina. Esto es por la acción del PCMA, que es una bomba calcio-magnesio ATPasa. Esta va a ir disminuyendo los niveles de calcio para precisamente que se dé la fusión de la vesícula. Va a disminuir los niveles en esta región. Entonces, ya una vez que se da la fusión de la vesícula con la membrana, se libera el neurotransmisor. Entonces, por eso es importante la presencia del calcio, porque interactúa con la sinaptotagmina, que es la responsable de que se dé la fusión de la vesícula con la membrana y la liberación del neurotransmisor. Y este es el mecanismo de liberación del neurotransmisor. Una vez liberado, pues migra en el espacio, la hendidura sináptica, hasta llegar a los receptores. Disculpe, doctora. ¿Puede repetir qué pasaba al entrar el calcio? Al entrar el calcio va a interactuar con los dominios de unión de la sinaptotagmina. La sinaptotagmina tiene dos dominios de unión para el calcio. Entonces, entra el calcio, interactúa con la sinaptotagmina y esa unión del calcio ocasiona un cambio conformacional en la proteína, lo que va a permitir que ésta pueda interactuar con el complejo SNER. Este de aquí es el complejo. Entonces, ya que interactúa con este complejo, también va a interactuar con los fosfolípidos de la membrana, ocasionando que se abra la vesícula, que comience la fusión de la vesícula. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, en el caso ya ahora sí que dependiendo la acción que va a llevar a cabo el neurotransmisor, esto lo vamos a retomar cuando veamos lo de los neurotransmisores. Tenemos lo que es una sinapsis excitatoria, que va a ocasionar que la información se transmita a la siguiente célula, va a ocasionar una despolarización de la membrana, en este caso de la célula postsináptica, y una sinapsis inhibitoria lo que va a hacer es una hiperpolarización, va a ocasionar que se vuelva más negativo, y esto va a ocasionar que la transmisión del impulso ceda, ya no se va a generar un nuevo potencial de acción en la célula postsináptica y por lo tanto pues la transmisión ahora sí que del estímulo va a ceder. Entonces así tenemos sinapsis excitatoria y sinapsis inhibitoria, pero esto va a depender del neurotransmisor, del tipo de neurotransmisor y de los receptores que vamos a tener en la célula postsináptica. ¿No tienen clase después de esta? ¿Tienen sesión después de esta? No tenemos. Porque ya es hora, nos vamos más 5 minutos más ya para terminar. ¿Sí? Ya nos falta la sinapsis eléctrica. Y bueno, esas son las características de una sinapsis química. En el caso de la sinapsis eléctrica, se fijan, la morfología es diferente. Igual vamos a tener una célula presináptica, la célula postsináptica. Nada más que la diferencia aquí es que estas células están unidas por unos canales. En este caso ahora sí que el nombre de esta estructura es una unión de hendidura.
en la cual vamos a tener estos canales. Si se fijan, el espacio entre las dos células es muy pequeño. Estamos hablando de 2 a 4 nanómetros o menos, o sea, es muy pequeña de 1 a 2 nanómetros, incluso la separación que existe, pues están muy unidas y están unidas por estos canales. En este tipo de sinapsis pues no participan neurotransmisores, es más que nada se da el flujo de la información por la transmisión directa de iones o de pequeñas moléculas, y esto pues hace que la sinapsis sea sumamente rápida. Ahora sí que no se tiene que esperar a que el neurotransmisor, por ejemplo en la química, que el neurotransmisor se difunda, llegue a los receptores, o que la vesícula migre hacia la zona activa, se libere, etc. Entonces, por eso aumenta la velocidad, son más rápidas y pueden ser bidireccionales, puede ir en ambos sentidos. Ahora sí que el flujo de la información. Y también pues utilizan poca energía metabólica, puesto que no necesitan que por ejemplo, se fusione la vesícula, que se dé la síntesis del neurotransmisor, después el empaquetamiento, la liberación y después la degradación del neurotransmisor, pues eso consume energía. Entonces aquí no, el tráfico es directo. Entonces, ahora sí que la estructura de este tipo de sinapsis se denomina unión de hendidura, es la morfología que tiene este tipo de sinapsis. Y esta hendidura, pues, está formada por canales que van a estar conectando a las dos células. Estos canales son a base de proteínas, son canales proteicos, y son precisamente los que van a conectar a las dos células. Esta es la membrana de una de las células y esta es la membrana de la otra. Y aquí tenemos los canales. Estos canales se denominan conexones. Estos de aquí son los conexones y están formados por 6 subunidades de una proteína que se denomina conexina, que son estas de aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, están unidos, son 6 subunidades de conexina. Por eso que dice que son hexámeros. Hexámeros de conexina son 6 unidades de conexina que van a estar formando que van a rodear al poro, a este poro que se genera. Entonces, los conexones vamos a tener 2 que van a formar en sí el poro completo, o el canal, en este caso el canal completo, está formado por 2 conexones, uno proporcionado por una de las células y la otra célula proporciona el otro. Entonces aquí tenemos todo el canal completo formado por 2 conexones. Aquí tenemos uno y aquí estaría el otro. Este sería el otro conexón. Que forman todo el canal. Y acá en la imagen tenemos precisamente el poro que se genera, el canal que se genera formado por los 2 conexones. Aquí tenemos uno y aquí está el otro conexón, y cada conexón está formado por 6 subunidades de conexina. Aquí está cortado a la mitad, por eso no se ve todo completo, pero aquí estarían las 6 subunidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que conforman cada uno de estos conexones. Esta es la estructura ahora sí que del canal, ya vista en forma molecular, el modelo molecular del canal, donde tenemos las 6 unidades de conexina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la región extracelular, esta región que estaría aquí, intermedia, esta zona de aquí. Y estas serían las regiones que están incluidas, ahora sí que unidas en la membrana, la región transmembranal. Y la conexina, ahora sí que existen varios tipos ahora sí que de conexina. Sin embargo, la que más abunda en lo que es las neuronas del sistema nervioso central es la conexina 36. Abreviada CX36. Es la que está presente en las neuronas del sistema nervioso central y también está presente en las células beta del páncreas, formando precisamente este tipo de
estructuras. Entonces, aquí en la sinapsis eléctrica, pues el flujo de iones va a ser continuo. Así que no va a pasar, va a atravesar los canales. Y como les digo, pues las moléculas, aproximadamente el tamaño máximo es de 1 kilodalton, lo que puede atravesar el canal. Entonces, aquí las dos células están comunicadas, si se fijan, la comunicación es directa por medio de estos canales y va a permitir el paso de iones, lo que va a ocasionar pues precisamente ese flujo, o que al momento de que se dé un cambio en el voltaje en la célula presináptica, los iones migren hacia la célula posináptica y ocasionen ahora sí que la generación de un potencial de acción. Entonces, por eso son más rápidas, porque fluye de forma directa, a diferencia de las sinapsis químicas. En este caso, las sinapsis eléctricas están principalmente donde más se observan es en el tejido, en este caso cardíaco, en las células en este caso el tejido cardíaco, porque ahí pues la comunicación tiene que ser, ahora sí que rápida, ¿no? Tiene que fluir rápidamente el impulso. Es donde principalmente se encuentran. También están en neuronas de la corteza cerebral y el tálamo. Este tipo de sinapsis, también en algunas neuronas excitatorias del tronco encefálico y la retina, es donde también se ha visto la presencia de este tipo de sinapsis, principalmente. Pero como les digo, las que más abundan son las del tipo químico, más que las del tipo eléctrico. Y bueno, ¿por qué? En este caso, siendo la sinapsis química más compleja y más lenta que la eléctrica, ¿por qué predomina más en este caso este tipo de sinapsis en comparación con la eléctrica, siendo que la eléctrica es mucho más rápida, más eficiente en cuestiones, se podría decir, energéticas, en comparación con la sinapsis química? Una de las razones es por la amplificación. La sinapsis química puede amplificar la señal, es decir, amplifica la señal que pasa de una célula a otra, mientras que en la eléctrica no. La señal no puede ser amplificada porque fluye de forma directa. Entonces, si la señal es débil en la célula presináptica, pues esa señal se va a transmitir de una forma, ahora sí que débil, a la siguiente célula. Sin embargo, en la química se puede amplificar por acción del neurotransmisor. En este caso, conforme, ahora sí que dependiendo de la concentración del neurotransmisor que sea secretado y la acción del mismo en los receptores, puede amplificarse la señal. Una vez que el neurotransmisor llega al receptor, pues va a desencadenar ahora sí que toda la cascada de señalización, amplificando la señal. Eso en la química con respecto a la eléctrica. Otra característica es la selectividad. La sinapsis química puede ser selectiva, es decir, ahora sí que se puede determinar, o se puede ahora sí que seleccionar cuál si va a excitar o va a inhibir. Tienen la capacidad de excitar o inhibir selectivamente a las neuronas posinápticas, debido precisamente a la acción del neurotransmisor, dependiendo del neurotransmisor que se esté liberando, ese se va a excitar o a inhibir ahora sí que la neurona posináptica, por ejemplo. Mientras que en la eléctrica no. La eléctrica o puede ser exclusivamente excitatoria o inhibitoria, pero no puede seleccionar si va a excitar o inhibir. Esa es otra característica que tiene la química en comparación con la eléctrica, es selectiva, dependiendo del neurotransmisor y los receptores que están en la célula posináptica. Y por último, el amplio dominio temporal. La eléctrica va ahora sí que a cesar, pasa el impulso y se detiene. Ya no, ahora sí que mientras se pasa el impulso, y ese es el tiempo que va a durar nada más ahora sí que en lo que es transmitido. Mientras que en el caso de las químicas pueden durar más tiempo el efecto ahora sí que el efecto que va a tener en la célula posináptica puede durar más
más tiempo los efectos posinápticos, debido al tiempo que va a estar presente el neurotransmisor en la neurona sináptica y también a toda la cascada de señalización que va a activar el neurotransmisor, la unión del neurotransmisor al receptor. Entonces pueden estar, ahora sí que su efecto va a durar mucho más tiempo en comparación con la eléctrica. Hablamos de la química que puede durar desde milisegundos hasta minutos e inclusive horas, el efecto que puede tener la sinapsis química. Mientras que la eléctrica, pues es solamente el tiempo que dura ahora sí que el evento presináptico. Una vez que se detiene, ya no va a haber ese efecto. Entonces, en la química, inclusive pasa en este caso, el potencial de acción, se libera el neurotransmisor y mientras esté presente el neurotransmisor en el espacio, en la hendidura sináptica, pues va a estar el efecto ahí presente ahora sí que de ese impulso. Mientras que en la eléctrica, pues una vez que pasa, cesa el efecto. Entonces, estas son algunas de ahora sí que de las razones por la cual predomina más la sinapsis química, pese a que son más complejas y más lentas que las sinapsis eléctricas. Entonces, la mayoría de las sinapsis son del tipo químico, en comparación con las eléctricas. Y se debe a esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué libro nos recomienda leer? Para esto de sinapsis. Sí. Viene en el Goiton de histología. Y déjenme les muestro uno de neurociencias. Déjenme lo abro. ¿Qué parte de la información? Miren, está. Déjenme. En este de aquí viene que abra aquí. El de principios de neurociencias, ahí viene la parte de la sinapsis. Y también ya más así hablando de fisiología, en este de aquí, ¿lo abro? Ese es de fisiología, ahí buscan lo del sistema nervioso y les aparece a nivel fisiológico cómo funciona la sinapsis. O también este de acá, este de fisiología médica. En este está más enfocado ahora sí como es de neurociencia, está enfocado al sistema nervioso, el de principios de neurociencia. Y ahí también viene lo de sinapsis. E inclusive viene fisiología de la neurona y todo eso. Ese está bastante bien, el de principios de neurociencia. Gracias. De nada. Y si tienen acceso a al Clinical Key, la Universidad Latina tiene el acceso, se los recomiendo, está muy bien. Ahí pueden checar estos libros, ahí están, y están en español. Doctora, es que, bueno, perdón, abusando de confianza, es que yo entro a la plataforma y no puedo encontrar los libros, no sé cómo hacerle. Tienes que entrar entras aquí. Aquí les debe de aparecer, ese es el Clinical. Ese tienen que entrar por fuera. Bueno, no entran vía Moodle, no sé si hay acceso por Moodle, pero yo entro por fuera. Y ya aquí le pones en el buscador. Incluso la ventaja que tiene es que puedes buscar por tema. Por ejemplo, si le pones aquí sinapsis, te aparecen los libros en donde está el tema.
Entonces, aquí, por ejemplo, de nada, no, aquí ustedes tienen que acceder aquí. Esa es la página y tienen que entrar con su usuario que les dieron, su usuario y la contraseña de la Latina que se deben de haber registrado. Porque incluso aquí ya aparece mi nombre, que es el usuario, porque si no, no los va a dejar acceder. Entonces, aquí ya pueden buscar libros, imágenes, o aquí le pueden dar nada más que quiero que me busques libros, imágenes o nada más videos. Ya le puedes poner libros y ya buscas el tema. Por ejemplo. Y aquí ya te dice el resultado y te muestra los libros en donde están los temas ahora sí que donde se menciona el tema. Tú ya puedes seleccionar el libro. Aquí seleccionas, puedes incluso hacer más restrictiva la búsqueda. Quiero que nada más sea formación básica, por ejemplo, que no me dé cosas clínicas. Y me vuelve a aparecer. Entonces ya le das, por ejemplo, aquí está en el mismo libro y aquí te dicen qué capítulo está. Entonces le puedes dar directo en el libro y te abre el libro. Aquí están todos los temas que tienen los capítulos del libro. Y ya ahora sí que si lo puedes checar directamente aquí, por ejemplo, y aquí ya te abre el capítulo. Te da todos los temas del capítulo. Si ya lo quieres ver o te gustó mucho la información de este libro y lo quieres seguir consultando para ya no tener que buscarlo después, le das aquí donde dice añadir a Bookshelf y ahí te lo añade a tu librería. Entonces, ya una vez que entras, ya no tienes que hacer la búsqueda del libro, ya entras directamente aquí y ya no tienes que buscar, sino ya te vas a tu Bookshelf y le das en abrir y aquí ya están los libros que has añadido. Y aquí ya están tus libros. E inclusive si lo dejaste en un capítulo en particular, le das continuar lectura y te abre en el capítulo donde te quedaste. Muchas gracias, doctora. De nada. Sí está muy útil para que ahora sí que la aprovechen. Doctora, También puedes descargar la aplicación y leer sin línea. En línea. Ah, súper bien. ¿Eso es en dispositivos móviles? Sí, también en la compu. Yo la descargué perfecto. en la compu. Ah, perfecto, para descargarla y leer sin necesidad de estar conectado. doctora, Uh-huh. yo no sabía que nada más había como un tiempo para la asistencia, así que no alcancé a pasarla. ¿Hay algún problema? No hay problema, porque muchos todavía no están dados de alta en el Moodle, entonces no la pudieron registrar. Entonces no hay problema. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta rápida. Cuando yo estaba viendo este tema por primera vez, leí que también dentro de las vesículas, en la sinapsis química, se introducen los neuromoduladores. Entonces, quería ver si eso lo vamos a ver en la clase de neurotransmisores o receptores. Sí, en esa vamos a ver los moduladores que actúan junto con los neurotransmisores. Ok, sí, perfecto. Sí, y dentro de las vesículas sinápticas van tanto los neurotransmisores como incluso algunas otras moléculas que van a estar participando también en la acción del mismo, en la función del neurotransmisor. Ok, mis gracias. Entonces, para checarlo para la otra clase. Muy bien. Y bueno, ya queda menos de un minuto. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan bonito.